Bienvenidos, mi nombre es David, soy instructor de aeróbica, practicante de street workout o calistenia y practicante de yoga. El día de hoy te voy a hablar cómo ser un bloguero exitoso, puesto cada vez más personas tienen sus redes sociales y su propio blog o crean videos tutoriales, y es muy importante que sepas estos 10 puntos que te voy a mencionar de cómo ser un bloguero exitoso. ¡Acompáñame! ¿Nadie lee tu blog y a la vez no te genera ingresos? El día de hoy te voy a presentar 10 puntos que tú puedas aplicar en tu blog y puedas despegar. Antes de ello te quiero decir que de nada sirve un blog que lee millones de personas y que no te genera ingresos. Este es un error que yo cometí cuando me inicié en las redes sociales y en mi blog. Creía que el tener el blog y publicarlo en sí mismo me iba a generar ingresos, pero la realidad es que no fue así. Cuando me refiero a ser un bloguero exitoso, es que la gente lo lea y que te genere ingresos por dedicarle el tiempo en tu blog o en tus redes sociales. Recuerda, tener un blog o redes sociales es un medio para atraer nuevos clientes, educarles en tu tema y entablar una relación con ellos para que más adelante se conviertan en tus posibles clientes. Es por ello que vamos a ver el primer punto. Número 1, sé siempre auténtico. En tu blog no crees contenido por crear contenido. Siempre debes ser tú mismo, lo que tú quieres transmitir a tu audiencia con el tema que tú dominas, y no generar contenido para así ganar más lectores que al final en el futuro verán que tú no estás siendo auténtico. Número 2, escribir buenos títulos en tu contenido. Puedes ser el mejor bloguero en contenido, puedes tener el mejor video, pero si no eliges los buenos títulos, tu audiencia no lo notará. Es por eso importante de que te recomiendo que eliges 10 títulos, 10 opciones de título, y antes de ponerlo en tu blog o tus redes sociales, elijas el mejor título. Número 3, toma tu blog en serio. Tus redes sociales y tu blog que no sea un pasatiempo. Si realmente quieres tener éxito, por lo menos necesitas 2 horas cada día y ser constante en tu blog y en tus redes sociales. Y si quieres generar ingresos de ello. Si piensas que tan solo dedicándole 10 minutos cada 3 semanas, te lo recuerdo que estás equivocado y no tendrás éxito. Así que toma tu blog en serio. Empieza a vender algo desde el primer día de tu blog. Este es un error que yo cometí cuando me inicié en las redes sociales y como bloguero. No vendía absolutamente nada. Sin embargo, es necesario que venza el miedo a las ventas. ¿Quién dijo que vender algo para solucionar sus problemas es algo malo? Es necesario que cambies tu percepción y empieces a vender tus servicios a tu audiencia. Número 5. Tener un buen diseño de marca. Si tu marca está hecho con pay o de baja calidad, o no tienes una marca que tu audiencia te pueda reconocer, te digo que te va a costar el doble de objetivo. Para ello es muy importante que en las páginas online encuentres cómo diseñar tu marca, invertir un pequeño costo o buscar un diseñador que te crea tu propia marca para que puedas seguir teniendo éxito. Número 6. Invertir tiempo. Es necesario que actualmente crear una cuenta en las redes sociales o una cuenta en Blogger cuesta completamente gratis. Solo se necesita tu tiempo, disciplina y dedicación en tus redes sociales y Blogger para marcar la diferencia. Número 7. Capturar suscriptores. Es necesario que cada vez nuevos suscriptores lean tu contenido o busquen tu contenido. Para ello es necesario que tengas una base de tus suscriptores que te siguen
Ahora es más fácil con las redes sociales tener una base de tus seguidores y siempre buscar contenido que ellos lo lean. Si creas contenido por crear contenido y tu audiencia no lo lee, estás perdiendo el tiempo. Por eso, crea una base de tus nuevos suscriptores y tus seguidores que te siguen y siempre crea contenido para ellos. Número 8. Conocer a tu audiencia y enfocarte en ella. Es necesario que conozcas quién es tu audiencia. ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Qué lectura les gusta más? ¿Qué video les gusta más? Es necesario que hagas una conexión con ellos y crear contenido para ellos. De esta manera seguirán recibiendo tu servicio y tú tendrás más trabajo para ofrecerle más tus servicios. Número 9. Aporta valor. De nada sirve que escribas todos los días 10 palabras que no dicen nada, o que copies otro blog, o repitas lo que todo el mundo ya dijo 1000 veces. Es importante que le dediques tiempo para aportar contenido de calidad en tu blog o redes sociales. Número 10. Haz networking o redes. Es necesario que no estés siempre detrás de tu computadora, sentado horas y horas, sino es muy importante conectar con las personas mediante las redes sociales, con otros bloggers, ya que hay cada vez más locos haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, conecta con ellos, conócelos, no importa que sea vía online, porque esto te va a empujar para tener más éxito. Como conclusión, te pregunto, ¿estás dispuesto a empujar día tras día para lograr lo que tú quieres? Si es así, te invito a que siempre busques 3 temas cada día y busca cómo lo puedes mejorar para darle a tu audiencia. Crea el mejor contenido, crea el mejor video, que tú puedes marcar la diferencia en este ruido de que todos comparten sus redes sociales, su blogger. Tú marca la diferencia y puedas sobresalir con estos 10 puntos que te he mencionado. Ahora que ya conoces estos 10 puntos, te quiero preguntar qué otra cosa te ha funcionado en tu blog o tus redes sociales. Me gustaría que lo compartieras en los comentarios. Para terminar, te invito a que te suscribas en mi blog para que no te pierdas los próximos contenidos. Nos vemos y éxitos.